Alejandro Cacase. Alejandro es acompañante en la firma de un proyecto que pide que se den explicaciones desde el ámbito de los derechos humanos de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre situaciones de violencia institucional que se han producido en provincias donde han muerto personas sospechadas de que lo han sido por la violencia policial. Y en este sentido, él alegó ayer en el transcurso de la reunión de las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados sobre los casos que se han producido en San Luis, los casos Morales y Maranguelo, uno en Santa Rosa del Conlar, el otro en la ciudad de Villa Mercedes, durante la cuarentena, por personas que fueron llevadas a la policía, en un caso porque estaba circulando en el día que no le correspondía por su número de DNI estar en la vía pública, y en otro caso porque no tenía en su poder el documento nacional de identidad. Alejandro Cacase habló ayer en la Comisión de Derechos Humanos al pedir que concurra Horacio Pietragala, que es quien está en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y fundamentó que, si bien es cierto, las provincias son responsables de lo que acontece dentro de sus territorios y son las que manejan las policías provinciales, la Nación, dijo, tiene no solamente que promover las políticas que, digamos, respeten los derechos humanos, sino que tiene que hacerlas cumplir. Y tiene que hacer cumplir los principios constitucionales consagrados. Esta fue la participación de Cacase en un momento del debate en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Presidente, es positivo que tengamos esta primera reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y como usted dijo, no puede haber diferencias entre los partidos políticos al momento de ocuparnos de esta, que es una política de Estado. Y por eso creo que nos debemos ocupar de los hechos graves que ha habido de violación de los derechos humanos por parte de los gobiernos locales, sin mirar a qué partido gobierna o qué persona lo hace en cada lugar. Y en eso quiero referirme, presidente, a los dos hechos graves que han acontecido en la provincia de San Luis, tanto el caso de Magalí Morales en Santa Rosa del Conlar, en el norte de nuestra provincia, como en Villa Mercedes, el de Franco Maranguelo, la segunda ciudad de la provincia de San Luis. Para que se entienda el contexto de estos casos, presidente, debo decir y hacer saber al resto que en San Luis, desde el comienzo de la cuarentena, se implementó una política de permitir las salidas de acuerdo al DNI. Entonces, ese derecho que han tenido los ciudadanos en todo el país de poder salir a hacer las compras, al almacén, a los alimentos o los insumos básicos, en San Luis rigió según los DNI pares o impares desde el comienzo. Y todo lo mal que hizo Magalí Morales en Santa Rosa del Conlara fue salir el día equivocado según su DNI, y la policía con eso la arrestó, la llevó a la comisaría, y ahí es donde murió en circunstancias sospechosas, según la policía, por ahorcarse, pero después ya el propio juez cuestionó eso y hay un proceso abierto de cuestionamiento sobre ese sumario policial. Y en el segundo caso también fue detenido por no portar el DNI. Esas son las infracciones o delitos que ellos cometieron, presidente, en la provincia de San Luis, y que llevaron a que murieran en las comisarías. Creo que de esto nos debemos ocupar. Hay 3 proyectos ya al menos presentados en esta Cámara de Diputados, presidente, 2 de los cuales son de directa competencia de esta comisión. El tercero es una interpelación a la ministra de Seguridad de la Nación, pero hay otros 2, uno que ha encabezado la diputada Carla Carrizo y que firmamos otros 40 diputados, y otro que encabezó la diputada Claudia Najul y que hemos firmado tantos otros, y que tratan de convocar a las autoridades del Poder Ejecutivo en el área de derechos humanos a que vengan aquí a hablar de estos casos, y que es tarea de esta comisión sin duda es coordinarlo. Es verdad, como usted dijo, que
son hechos perpetrados a manos de las fuerzas de seguridad provinciales y bajo responsabilidad de los gobiernos provinciales. Pero no menos cierto, presidente, es que en un Estado federal como el nuestro, el gobierno federal tiene un doble rol, uno de cumplir los derechos humanos, pero de también hacer cumplir a las entidades subnacionales con los derechos, y esto es parte de nuestro compromiso frente a la comunidad internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Lo escuchaba recién al diputado Grosso cuando decía que por ahí hay algunas cuestiones en estas políticas que tienen que ver con los cambios de gobierno. Bueno, en San Luis no es el caso, hace 40 años que gobiernan los mismos, es la misma familia que gobierna y ellos son los que han conducido allá a la policía y son muchos otros casos para atrás que merecen ser esclarecidos en muertes dudosas que ha tenido la provincia. Pero estas dos, presidente, han ocurrido ahora durante la pandemia y creo que es urgente que nos ocupemos. Usted nos invitó al comienzo a que opináramos sobre aquello que consideramos prioritario que esta comisión se ocupe y yo creo que esos dos casos, presidente, deben estar primero que nada en la lista. Gracias. Esas fueron las expresiones entonces del diputado Cacaz ayer en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Nacional. Bueno, vamos a la pausa musical y ya volvemos.